En la segunda mitad de 1981, los escritores Edward Neumeier y Michael Miner comenzaron a trabajar en el libreto de la película que eventualmente se convertiría en RoboCop. La inspiración, supuestamente, llegó en una ocasión en que Neumeier estaba de paseo con un amigo y se encontró con un póster para la recientemente publicada película Blade Runner. Cuando Neumeier le preguntó a su amigo de qué se trataba, él le dijo que era una película acerca de un policía cazando robots. Esto le dio a Neumeier la idea para una nueva película, una acerca de un robot siendo policía. Él trabajaría con Miner en esta idea por bastantes años, integrando conceptos del previo proyecto de Miner, una película sobre un policía herido de forma letal al cual se le otorga un cuerpo cibernético. Y, después de un encuentro de buena fortuna con un grupo de ejecutivos de Hollywood en un aeropuerto, a la película se le dio luz verde para iniciar producción. Eventualmente, el recientemente iniciado productor de películas holandés, Olran Hoover, fue uno de los directores en quienes la idea terminó recayendo, al respecto de lo cual él comenta haber leído el libreto con disgusto antes de tirarlo a la basura. Eventualmente, su esposa terminó convenciéndolo de que quizás hubiera algo que valga la pena al respecto de la idea, y efectivamente lo hubo. Esto mostrándose en 1987, cuando RoboCop se convierte en un éxito absoluto, una filme capaz de mezclar el espectáculo y la acción con un mensaje sutil acerca de los intereses privados y la continua militarización de la fuerza policial americana. Creo que es bastante fácil leer esta obra como una clase de Frankenstein moderno, una historia en la cual los cuerpos de los muertos son demacrados y traídos de vuelta a la vida en forma de un distorsionado espejo de las actitudes políticas predominantes de la época. Es literalmente una historia sobre corporaciones privadas intentando hacer un peso rápido al echar gasolina al fuego que eran el miedo y el cinicismo de una América que, en esa época, se estaba convirtiendo en un estado policial. Algo que no es muy difícil de imaginar sabiendo que salió de los Estados Unidos en los años 80. Así que, ahí estaba. Una dura crítica de las políticas domésticas de los Estados Unidos, presentada por medio de una historia de terror acerca de los distorsionados restos de un ser humano, siendo transformados en una violenta herramienta del Estado. Un año después, Orion Pictures hizo un trato con Marvel Productions para producir RoboCop, la serie animada, un show para niños acerca de las aventuras de RoboCop y su compañera la oficial Lewis posterior a la película. Dada la calificación R para adultos que tuvo la película original, algunas concesiones tuvieron que hacerse. Ahora la corporación para la que trabaja RoboCop es menos maliciosa y más bien ingenua e incompetente. El escenario es una alta fantasía futurista en lugar de una obscura reflexión de nuestra propia realidad. RoboCop, por su parte, no asesina a nadie y vive una vida que es por la mayor parte normal, saliendo en citas y generalmente siendo un miembro amado de su comunidad. A lo largo de sus 12 episodios se cubren temas como el ambientalismo, la división de clase, las noticias falsas e, incluso en un memorable episodio, el racismo. En este episodio, RoboCop es incriminado por una pandilla de encapuchados conocidos como la Hermandad, cuyo fin es el hacer ver mal a las máquinas conscientes como RoboCop, porque son racistas contra los robots. RoboCop, alguna vez el incuestionable héroe de su ciudad, es injustamente tachado como alguna clase de monstruo, y entonces esta gemita ocurre. Hey, RoboCop! Catch! Warning! Danger! Hey, my ball! He shot my ball! I am sorry, but Dad! He's after me! Keep away from my boy. Isn't enough you shot his toy? Afraid of a kid's ball, Mr. Big Shot? It was a mistake. Yeah, well, just keep away from us, you abomination. You're worse than a robot. You're some kind of a crazy freak. He's right down with RoboCop! Come on, Murphy. We better leave before things get ugly. It already is ugly. Because hate is ugly. Así que, de alguna manera esta historia pasó de ser RoboCop, el robot policía, a RoboCop, el símbolo de todo lo que está mal con el estado policial americano y sus corruptas conexiones corporativas, a RoboCop, el amigable superpolicía del barrio injustamente juzgado por discriminación anti-robot. Y después de pasar por todo esto, siento que solo me queda hacer una pregunta. ¿Cómo mierda es que llegamos aquí?
En octubre de 1976, John Wagner publicó el primer número de una serie de cómics de corta duración, One-Eyed Jack, una derivación de la saga de Harry el Sucio que navega la línea entre amoroso homenaje y básicamente plagio. La serie, que se publicaba ocasionalmente en la revista británica de antología Valiant, se centraba mayormente en el duro detective de Nueva York, Jack McBain. De hecho, no estoy seguro de si es por eso que el personaje de Los Simpsons fue llamado así, pero me hace feliz pensar que ese es el caso, así que... Here at Big Bang, that cannon of yours is against regulations. In this department, we go by the book. By book. Aunque Wagner en sí nació en los Estados Unidos antes de mudarse a Escocia en su adolescencia temprana, Jack fue una perfecta representación del arquetipo de policía estadounidense visto a través de una perspectiva extranjera. Un hombre impredecible y francamente peligroso que parece vivir en algo menos como una ciudad moderna y más como en un mundo post-apocalíptico de pesadillas, regularmente realizando hazañas absurdas de atleticismo y de violencia en su obstinada obsesión con detener a los asesinos degenerados que cruzan la línea. Jack se convirtió rápidamente en el personaje más popular de Valiant, esto siendo consecuencia en partes iguales por el vivido trabajo artístico de John Cooper y la publicación de la serie en una época en la que el oscuro realismo moderno estaba bastante a la moda. Así que cuando Valiant se vino abajo, en mayor medida debido a la recesión, 7 libras, ¿estás loco? Wagner decidió que para la nueva publicación, 2000 AD, necesitaban escalar las cosas, empujar el absurdamente oscuro y sangriento mundo de Harry el Sucio y One-Eyed Jack a su conclusión lógica. Y así obtuvimos... Juez Dredd es la historia de mierda poniéndose toda jodida. Presentado desde la perspectiva del duro agente de la ley, Joe Dredd, cuenta la historia de un mundo post-apocalíptico en que, al despertar de una guerra nuclear, la sociedad se ha vuelto una serie de autoritarios estados policiales en esperanzas de restaurar el orden. Estos estados son conocidos como megacities, centros urbanos masivos controlados principalmente por un grupo conocido como los jueces, quienes actúan como juez, jurado y ejecutor para la creciente población criminal. Y esto lo digo de forma completamente literal. El sistema jurídico de este mundo es endeble en el mejor de los casos, y en la mayoría de los casos los jueces tienen libertad de elegir por ellos mismos cómo tratar con los sospechosos. A menudo incluso ofensas leves son condenadas con décadas de prisión, y por supuesto cualquier intento real de resistirse al arresto usualmente termina con una sentencia de muerte. Como volarte la puta cabeza. Incluso desde su primer arco extendido puedes llegar a tener un vistazo a las preguntas que Juez Dredd propone. Este arco se llama La Guerra de los Robots. Es acerca de una guerra de robots. En específico, los robots de Megacity 1 de Dredd empiezan a cansarse de ser tratados como posesiones desechables de sus dueños humanos, queriendo, en su lugar, ser vistos como vida pensante, merecedora de respeto como su propia clase social. Esto no es como el juez Dredd interpreta sus protestas. Por el contrario, él declara que este es el resultado predecible de darle a los robots más y más características humanas, en sus propias palabras, desarrollando esa otra característica humana, la maldad. Dredd toma la perspectiva más cínica, de que esto es simplemente sobre robots volviéndose avaros y vengativos justo como los humanos, porque estas serían cualidades fundamentalmente humanas, y así la solución, al final, no es garantizar libertad a los robots, sino simplemente matar a su líder y reprogramarlos para ser menos rebeldes. No es sorprendente que, basado en su visión del mundo, Dredd es generalmente admirado como uno de los jueces más competentes de Megacity 1. Porque ¿quién mejor para mantener el orden en una sociedad que solo se preocupa por los castigos y para nada en la rehabilitación, que alguien que fundamentalmente cree que la raza humana no puede ser mantenida a raya de ninguna otra manera? Así que cuando un ex esclavo aliado de Dredd le informa que espera mantenerse bien lejos de la raza humana, argumentando que esta no puede parar su envidia y avaricia innata, Dredd le responde que esa es una afirmación bastante dura, pero como la historia lo ha demostrado, correcta. Como una serie de cómics, Juez Dredd es un fascinante estudio de las mentalidades que estimulan la ideología autoritaria, y cómo, incluso en sus más extremas y desbordadas formas, estados fascistas gobernados por autoridades incuestionables pueden ser hechos para parecer aceptables. Realmente llegas a apoyar a Dredd en muchas de estas historias, aunque no es que diga que el cómic huya de ser abiertamente crítico de estos sistemas. Hay casos obvios. Historias como América nos dan la rara perspectiva de personajes fuera del juez Dredd. En este caso, una serie de viñetas resaltando la oprimida población de Megacity 1 y sus problemas al hacer sentido de una nación que engrandece las virtudes de vida, libertad y la persecución de la felicidad, mientras que, como un personaje señala, solo terminan con una de las tres.
E incluso mucho antes vino uno de los arcos argumentales más famosos, el día que la ley murió, en el cual Dredd es culpado de homicidio y su superior es asesinado, en un efecto dominó que eventualmente terminaría con un particularmente desquiciado juez ganando control de Mega City 1. El nuevo juez jefe, Cal, es mucho más duro que el anterior, restableciendo la pena de muerte y dando extremas sentencias de castigo por ofensas cada vez menores. Cuando Dredd ha tenido suficiente, su respuesta es incitar un disturbio a nivel ciudad en contra del nuevo líder, argumentando, en sus propias palabras, todos ustedes saben mi postura en la ley y el orden, pero hoy tomo un paso drástico. El juez Cal es un maníaco, su ley es la ley de un asesino. Como se podrán imaginar, esta rebelión termina siendo exitosa. Cal es derrocado y el orden es reestablecido. Pero es difícil no pensar que, como en la mayoría de las historias de Dredd, la victoria aquí es más bien vacía. Si bien Cal ya no está, el sistema que lo puso en poder sigue estando intacto. Un sistema en el cual los jueces tienen autoridad incuestionable sobre la población civil, pueden reescribir leyes en un pestañeo, y en donde es difícil impedir incluso el más templado tipo de abusos de poder, si este dicho poder viene de arriba en la cadena de comando. La tendencia de soluciones a corto plazo para cubrir problemas mucho más grandes en la sociedad de Dredd es algo que vemos bastante, aquí incluida la manera más literal posible, con una extensa parte de la historia tomando lugar en un río altamente contaminado, que se vuelve tan radioactivo que los jueces deciden simplemente pavimentar sobre él y dejar que se pudra. Y, o sea, no es por ponerme todo a ambos lados con este conflicto, porque Cal es obviamente peor, pero las acciones de Dredd aquí duramente contradicen muchas de sus creencias fundamentales. Él y todos quienes le siguen solo deciden que este cambio de régimen en particular es un paso demasiado lejos, y declaran que la única forma de pararlo es detronar a Cal de su posición de poder, matarlo y a todos aquellos que son leales a él. Abre una pregunta sobre si Dredd realmente cree tan firmemente en la ley, si está tan dispuesto a torcer o directamente ignorarla cuando él decide que esta está mal. Y en este punto, ¿realmente podemos continuar aceptando el régimen totalitario de los jueces? ¿Cómo podemos continuar negándole a la gente una verdadera democracia si concordamos en que algunas leyes simplemente no son justas, en que algunos líderes no merecen su posición? Y a estas alturas, ¿no fue lo más sensato simplemente proceder a la violencia? Es otra instancia donde el cómic señala la endeble y a menudo arbitraria naturaleza del autoritarismo. Ahora bien, el cómic a este punto ya tiene décadas de material para cubrir, y como un extraño extra, este de hecho se vuelve más y más interesante mientras avanza. Pero a menos que quieran un video acompañante donde solo hable de los cómics, creo que es tiempo de hablar del bombazo de gran presupuesto de Juez Dredd, el que lanzó a nuestro humilde policía precipitándose a la popularidad. Sí, así es. La que tenía Rob Snyder. Ahora bien, las fallas de Dredd de 1955 definitivamente van más profundo que las que usualmente son citadas por los críticos. Sí, Rob Snyder toma tiempo de pantalla con comedia física. Sí, el juez Dredd de Sylvester Stallone está absurdamente sobreactuado. Y sí, se quita el casco. Bueno, al menos el traje se ve chimba. Gracias, Gianni Versace. Pero creo que lo que hace que sea tan fascinante esta adaptación es como parece tomar bastantes ideas directamente del cómic, al tiempo que siempre parece perder el punto, solo por un poco. La trama en sí está fuertemente basada en la que acabo de mencionar, con Dredd siendo acusado de homicidio y viéndose forzado a trabajar fuera de la ley para enfrentarse a Rico, una versión alternativa del juez Cal, quien, de forma similar, planea usurpar la autoridad de los jueces para su propio beneficio. Lo que es interesante aquí es que el personaje de Rico tiene su propia historia en los cómics, de la cual la película toma algo de inspiración, manteniendo su historia como el gemelo genético de Dredd quien se decide por una vida de crimen en oposición a la devoción de Dredd por la ley, excepto que, en el caso de los cómics, Rico en realidad toma la decisión porque él realmente cree que trabajar fuera de la ley tiene tanto sentido como trabajar dentro de ella. Siendo que el sistema en sí es tan inherentemente corrupto, cruel y en ocasiones arbitrario, habría poca diferencia de una forma u otra. La película interpreta esto como: a Rico le salieron los genes malos y ¡ups! Ahora no entiende la diferencia entre el bien y el mal. De esta manera, la película termina inadvertidamente utilizando a Rico para hacer exactamente el argumento opuesto que los cómics. Mientras que antes se dejaba claro que ambos eran genéticamente iguales y aún así tomaban caminos distintos debido a una diferencia fundamental en ideología, en las películas su falta de fe en la ley está anclada a una simple debilidad genética. That experiment, something went wrong. Genetically mutated into the perfect criminal.
No puedo creer que sea eugenesia. Ahora, como las personas que ven mi canal ya deberían saber, no creo que un cambio del material fuente sea un tipo de falla inherente en un trabajo. Puedes reinterpretar ideas si eso es lo que quieres, dependiendo de la historia que quieras contar. Pero es difícil no ver el choque en una historia tan profundamente arraigada en preguntas como cuánto poder deberíamos poner en figuras de autoridad y las, con frecuencia, opresivas leyes que representan. Y la historia de un tipo bueno que tiene que abatir a un tipo malo porque al tipo malo simplemente le gusta matar. Lo cual nos lleva al chico malo favorito de Hollywood, Rob Schneider. Así que, continuando el patrón de esta película de tomar un montón de diferentes ideas introducidas en los cómics, Fergie viene a representar la ocasional perspectiva del civil simpatético que ya he mencionado, un ex convicto afable que termina en el lado malo de Dredd por las razones incorrectas. Él es introducido siendo sentenciado a 5 años de prisión por Dredd a causa de su propia captura, habiendo sido forzado a participar en una guerra de bandas por sus vecinos traficantes de armas. Cuando Fergie señala que literalmente no tenía otra opción, que era esto o el suicidio, Dredd le responde lo siguiente: Maybe, but it's legal. Y desde esta interacción recibimos el tipo de preguntas constantes que uno esperaría tomarían el protagonismo. ¿Son personas como Fergie a culpar por sus propias inescapables condiciones materiales? Y si no lo son, ¿debería el sistema cambiar para acomodarse a ellos? El filme trata con estas preguntas, haciendo a Fergie un compinche de alivio cómico por el resto de la película y luego teniendo a Dredd ignorarlo una vez es acarreado fuera de la pantalla. A cada esquina parece temerosa de comprometerse con alguna de las nociones que toma de su fuente, y, al final, con lo que acabamos es como una serie de tributos aficionados de las canciones más famosas de una banda. El crimen y la ley son una cara de la misma moneda. Las personas son el resultado de su entorno. La autoridad incuestionable pone un peligroso antecedente para la sociedad. Sociedad. Todo esto lleva a una muy simple narrativa. Chico bueno vence al tipo malo. Toda la estética de Dredd, pero para nada el seguimiento de explorar cualquiera de las ideas de los cómics. Ahora, creo que vale la pena reconocer que, como medio, las películas se enfrentan a un desafío único al confrontar este tipo de complicados dilemas morales. Estas son, por la mayor parte, negocios de una y ya, a menos que seas lo suficientemente suertudo para conseguir una secuela o extremadamente suertudo para conseguir una franquicia. Si yo hubiera leído únicamente esa primera línea narrativa de los cómics, honestamente no sería difícil leerlo como un texto netamente fascista, uno que pone dictadores autoritarios desde una perspectiva simpatética en contra de una minoría demonizada y subyugada. Afortunadamente, los escritores de cómics tienen la ventaja de poder publicar una historia, leer opiniones y entonces publicar nuevas historias en reacción a esas opiniones. Las películas, por lo general, no tienen ese lujo. Y entonces o terminan diluyendo masivamente las preguntas de la fuente o se resignan a sí mismas a mensajes incompletos que terminan, con frecuencia, señalando en direcciones inquietantes. Es importante mencionar que, como está escrita, Dredd 95 empieza con la idea de que la criminalidad está creciendo rápidamente en Megacity 1, y esto es lo que instiga a la toma del poder por parte de una autoridad incluso más extrema que la anterior. La película no propone alguna alternativa a esto. El tipo malo mata a los jueces jefes, entonces Dredd mata al tipo malo. Y cuando todo está solucionado, Dredd simplemente vuelve a su posición como juez callejero. Es como si todo esto fuera poco más que una casualidad del azar, nada que ver con los problemas sistémicos en sí mismos. Pero, ¿ahora qué? ¿Cómo es que esto resuelve alguno de los problemas que la película nos ha presentado? Teóricamente, ¿no podría un tipo tan malo como Rico venir a llenar ese vacío de poder? ¿Y qué hay de Schneider y los Schneideres como él? Desde esta perspectiva, como un momento celebratorio por un trabajo bien hecho, la película intenta convencernos no solo de que el status quo vuelve a estar en su lugar, sino que este status quo puede asumirse es bueno. Y cuando el status quo es un draconiano estado policial ejerciendo control total sobre una población desesperanzada, es un salto narrativo particularmente incómodo. Asumiendo, ya sabes, que la película no esté tratando de dirigirnos hacia el fascismo. Pero la cosa es que al hablar de Dredd de 1995, como que estoy saltándome un paso. Porque hubo otra adaptación de Juez Dredd antes que esta. No una adaptación directa, pero una que lidia con bastantes de los mismos conceptos, y que también me dirige hacia lo que he estado hablando hasta ahora. Así que, hablemos de...
No creo que sea necesario tomarnos mucho tiempo para hablar de las conexiones entre Robocop y Juez Dredd, las cuales escritor Paul Verhoeven ha denotado ya hace tiempo desde la publicación de la película. Es una pieza de comentario en forma de ciencia ficción tratando con la creciente militarización de los Estados Unidos. Es protagonizada por un policía frío pero simpatético, dispuesto a hacer lo que sea necesario por la ley. El héroe es enfrentado tanto contra sádicos como contra autoridades corruptas, y ambos tienen cascos tan chimbas. Pero lo que hace que Robocop sea interesante como paralelo a la película de Juez Dredd de Stallone es que aunque ambas se sienten definidas por el cómic de Juez Dredd, lo hacen de maneras que parecen polarmente opuestas. Dredd del 95 tomó mucha de la iconografía de Juez Dredd, su estética, y toma prestado directamente de muchas de sus historias, pero, como he mencionado, parece intencionalmente reducir los aspectos más directos de su crítica política, a fin de encajar en una narrativa estándar de héroe contra villano. Y mientras que Robocop está en falta de esa iconografía y de esas historias, a la vez que también es una narrativa estándar de héroe contra villano, lo que no le falta es ese mensaje político contundente. Crossed my line of death. You haven't dismantled your MX stockpile. Pakistan is threatening my border. That's it, Buster. No more military aid. Nuke 'em. Get them before they get you. A este punto probablemente ya conoces la historia. Alex Murphy es un policía de ciudad en un Detroit del futuro cercano, el cual está infestado de crimen. Es masacrado por terroristas, se hacen experimentos en lo que queda de su cuerpo para convertirlo en un super policía, y este renace como Robocop, punto en el cual se hace un miembro amado de la comunidad local, después de lo cual recupera algunas de sus memorias y prosigue a cazar a quienes inicialmente lo asesinaron, a lo largo de lo cual se encuentra involucrado en una conspiración al respecto de sus manufactureros, OCP, y termina por matar a su vicepresidente corrupto, Dick Jones. Nuestro héroe se muestra orgulloso al precipitar al ejecutivo corrupto a su muerte, y tras una filme de ser llamado únicamente Robocop, lo escuchamos declarar su nombre Murphy. Así que, como Dredd, el funcionamiento de Robocop es relativamente simple, con dos partes. Por la primera, como fue destacada por su escritor Ed Neumayer en entrevistas, es una fantasía de poder. Algo que discutí en nuestro último video es cómo en los 70s y en los 80s se marcó un gran aumento en el alarmismo al respecto del crimen en la mayor parte de los Estados Unidos, con figuras como Nixon y posteriormente Reagan alimentando una narrativa sobre cómo la nación estaba siendo devastada por hordas de criminales sin alma y sedientos de sangre, lo cual fue una gran excusa para aumentar el financiamiento de políticas autoritarias, eventualmente llevando al agravamiento de la militarización de la fuerza policial y una vigilancia mucho más estricta hacia comunidades locales, y eventualmente causaría directamente la explosión en poblaciones carcelarias, de la cual los Estados Unidos aún están desesperadamente intentando recuperarse. Entonces, como se podrán imaginar, en el calor de este pánico, la idea de un caballero en armadura brillante y a prueba de balas, llegando a la ciudad y liberándola de estas aparentes hordas de criminales, tenía un atractivo bastante peculiar para la época, y así fue como este se convirtió en un éxito instantáneo, trayendo consigo secuelas, spin-offs y mercancía por doquier. Lutherham Fried Chicken. Lutherham Fried Chicken. Y la segunda parte de Robocop es una crítica directa de la primera. Una crítica no solo de las maneras en que las corporaciones explotan el miedo y el pánico del público para sus propios fines empresariales, sino de cuán fácil es hacer tal cosa con la imagen de marca correcta y una buena capa de pintura. Esto es visto más claramente en el arco del mismísimo Murphy, si es que al héroe que vemos por la mayor parte de la película siquiera puede llamársele Murphy. La pregunta de si Robocop es poco más que un simple producto a ser vendido, o si él realmente sigue siendo humano en el interior, es una que prevalece por la mayor parte de la película, enfatizada por la insistencia de OCP y el líder del proyecto Bob Mortens en que él definitivamente no lo es. I asked him his name. He didn't know. Oh, great. Let me make it real clear for you. He doesn't have a name. He's got a program. He's product. Is that clear? Y, aún así, a pesar de la naturaleza no ética de la experimentación con Murphy y el tormento psicológico que atraviesa a lo largo de la filme, las noticias y demás le tratan como una simple novedad más, algo de seguridad extra tanto para las familias como para las infancias. Stay out of trouble. Hay una disonancia acá, un sentimiento de autenticidad manufacturada, persistente durante toda la película. Por listar un par más de casos como estos, tenemos la forma en que los despiadados antagonistas pretenden civilidad, incluso cuando tienen toda la intención de asesinarse entre sí, tanto por el lado de los criminales como por el de las lagartijas corporativas del OCP, con el incidente que desata el conflicto del tercer acto siendo el momento en que estos dos empresarios dejan de pretender, y al hacer esto, derrumban el falso pretexto de civilidad que mueve su competencia corporativa. Cuando se nos
nos presenta a Murphy, lo encontramos practicando el dar vueltas a su arma, una de las insignias de su personaje, y cuando Louis le pregunta por qué él está haciendo eso, él le dice que es un truco que hace la cabeza de un equipo de policías en un show que ve su hijo, DJ Laser. Murphy se apropia de esta característica a razón de comunicarle a su hijo que él también es un buen policía, pero nosotros sabemos que esto no es más que un acto. El si Murphy le da vueltas a sus pistolas después de tratar a un criminal no tiene relevancia alguna en cuanto a la pregunta de si él es o no un buen policía. ¿O la tiene? ¿Qué tanto influyen estos pequeños actos en la manera en que percibimos algo como aceptable o inaceptable? Como un fuerte contraste a Juez Dredd, el cual es bastante abierto al respecto de la naturaleza desesperanzadora del régimen en que opera, Rob es todo acerca de la discreción de este, tanto por parte de los personajes como por la de los escritores. Sí, es una historia sobre un policía robot, pero también es una historia sobre lo que se podría esconder detrás de tal idea. Y entonces... Así que probablemente puedes adivinar hacia dónde voy con esto, ¿no es así? Haré el punto de que, justo como Juez Dredd, la franquicia de Robocop sigue el patrón de ver las partes más sutiles de su comentario político siendo disminuidas y erosionadas, hasta que no queda más que el icono para consumistas que Robocop es en la película misma. Que, justo como Harry el Sucio, esta es otra forma discreta de recuperación política, el diluir mensajes políticos radicales a su estado más socialmente aceptable. Y sí, ese es definitivamente el caso. What do they call you? Murphy, is it? My friends call me Murphy. You call me RoboCop. Si hay algún punto que parece ser ignorado de forma fundamental en cada pieza de la franquicia de Robocop posterior a la primera película, seguramente sería este. La existencia de Robocop no es algo bueno. La historia de Alex Murphy es una tragedia. Un hombre asesinado solo para que su cuerpo reanimado se convirtiera en poco más que una pieza de marketing, siendo, efectivamente, un tanque con apariencia humana patrullando los suburbios de Detroit. Ahora, esto no debería ser confundido con Robocop en sí no siendo bueno. El punto de Robocop es que es un amable superpolicía, el cual es fácil de apoyar. Es la clase de arma de destrucción masiva que no te molestaría tener en una caja de cereal. Y ese es el punto. Robocop fundamentalmente planta un precedente extremadamente peligroso para esta sociedad. Hay una razón por la cual no solemos tener milicias privadas patrullando nuestros barrios, y esperaríamos que esa razón no fuere netamente porque no parecen figuras de axi o mierda. Así que la respuesta es sí. Las películas posteriores definitivamente se pierden un poco dentro de la idea de Robocop supuestamente siendo un bien para la sociedad, a oposición de lo que realmente es. Un mórbido recordatorio de las formas en que propaganda radical autoritaria puede abrirse camino dentro de nuestras comunidades. En Robocop 2, Murphy se ve confrontado por la OCP intentando reemplazarlo con alternativas más imponentes e impresionantes, a la vez que se hace una parodia increíblemente en tu cara de... la corrección política. For all the shooting he does, I've never once seen him take the time to do anything nice, like visit an orphanage. Hay una ironía bellísima en que básicamente la mitad de la película se ha dedicado a un público sobresensible cruelmente demandando que Robocop sea reprogramado para hacer cosas como actuar de forma más amable, ser activo en eventos de la comunidad, hablar sobre el medio ambiente, siendo que cuando esto fue publicado, esto es lo que estaba siendo transmitido en la televisión infantil. What is it? I don't know, but it's wrecking the environment. We've got to stop them. Esta película se burla de la idea de intentar hacer a Robocop más acogedor y aceptable para un público general, a la vez que están haciendo una filme que es básicamente nuevo Robocop oscuro malvado versus Robocop brillante clásico, hecho como acompañante del show para infantes. Incluso le dan una nueva capa de pintura. Ahora es azulito. A duras penas siquiera se vuelve a tocar en la cuestión ética de la existencia de Robocop, viendo que, en su lugar, nos perdemos en las tribulaciones de esta fantasía de acción. Poco paramos a considerar las ramificaciones de este imparable hombre máquina solo paseándose por ahí, en áreas densamente pobladas. Incluso cuando Robocop fue hackeado o se volvió loco, es el conflicto central como en 5 ocasiones distintas. Dios, ¿acaso Tony Stark construyó a este tipo? Y para cuando Robocop 3 es publicado... Ahora es simplemente un superhéroe. Se les olvidó completamente que la película tenía cualquier clase de subtexto alrededor de la naturaleza de Murphy como un héroe. ¿Quién escribió esto? Ahora bien,
cabe la posibilidad de que la evolución de la franquicia de RoboCop, incluyendo sus spin-offs, sean, en realidad, la parodia de la recuperación política más directa que yo haya visto en mi vida. Ese podría absolutamente ser el caso, y, a decir verdad, haría más fácil el conciliar el sueño sabiendo de episodios como este. Leave it to the law to decide what is just. Pero incluso si asumiéramos que este es simplemente otro caso de mensajes radicales siendo deliberadamente diluidos a fin de hacer ideologías extremas y altamente cuestionables digeribles, no sé si sería justo poner todo aquello en la misma categoría que los estudios posteriores simplemente no entendiendo la primera película, y hasta cierto punto considero que sería injusto atribuir malicia aquí y decir que los creadores realmente estaban intentando normalizar esta clase de ideas radicales. Y puede que pienses, si esto no es accidental, ni tampoco es políticamente motivado, ¿cómo puede seguir siendo deliberado? Lo cual nos trae a... Publicada en 1998, Historia Americana X nos cuenta la historia de Derek, un neonazi reformado, regresando a su casa de su estadía en prisión, justo para descubrir que su hermano menor está en camino a ser radicalizado. La historia es una crítica directa y bastante clara del nazismo como ideología, una historia sobre gente sin rumbo siendo llevada por malos caminos, basado en ignorancia y malas experiencias personales. Ya se ha escrito bastante en cuanto a respuestas a esta filme, no solo por el público general, sino por neonazis y supremacistas blancos, muchos de los cuales ven esta filme no por su mensaje antiderechista, sino por sus iconografías, así como las formas en que muestra cierto nivel de simpatía y entendimiento en cuanto a las cosas que podrían llevar a alguien a seguir esta clase de ideologías. Una banda extremista, Redneck 28, llegó tan lejos como a producir una canción de tributo basada en uno de los nazis de la filme. Una vez más, sería difícil proponer que esta película, ya sea en intención o en ejecución, tuviese alguna clase de inclinación pro-nazi. Entre otras cosas, director Tony Kaye era él mismo judío. Pero como ha sido señalado, a través de cierto lente, esta lectura definitivamente puede tener sentido. A pesar del esfuerzo hecho por la filme para hacernos sentir lástima por esos extremistas radicalizados, le presta poca atención a las experiencias de los grupos marginalizados a los cuales persiguen. Y aunque sí, hay una tragedia por finales de la filme, en la cual el hermano de Derek paga por sus previos actos de racismo, esto ciertamente podría ser leído como Derek recibiendo un merecido castigo. Mira, esto es lo que ocurre cuando le das el beneficio de la duda a esos infrahumanos. Así que, ¿qué nos dice Historia Americana X acerca de las otras películas que hemos visto hoy? Bien, primero que nada, que en ocasiones no es suficiente el simplemente apuntar a que alguna idea es mala o que tiene defectos de alguna manera. Lo que se dice directamente entre personajes es solo una de las maneras en las cuales mensajes pueden ser presentados en la ficción, y una bastante poco fiable a esas. No es común que tomemos todo lo que otras personas nos dicen como si fueran verdades absolutas, así que no deberíamos esperar que audiencias hicieran tal cosa con personajes ficticios. Segundo, que la empatía es una herramienta poderosa en cuanto a la narrativa de una historia, y, en lo que sea que decidas enfocarte para formar una conexión emocional con la audiencia, es algo a lo que ésta está prona a desarrollar apego. Y, finalmente, que cuando dejamos cualquier parte de un texto a la interpretación de la audiencia, siempre existe la posibilidad de que ésta vea ahí exactamente lo opuesto al mensaje que tú esperabas. En el último par de años, tanto RoboCop como Dredd han tenido sus reboots sombríos en la gran pantalla, lo cual tiene sentido, siendo que estamos en una era tan enfocada en reflexionar críticamente acerca de ese periodo de los 70s y los 80s y preguntar ¿cómo mierdas pasó esto? ¿Cómo pudimos vivir rodeados de tal discurso autoritario y permitirnos que se sintiese tan normal? I don't think rehabilitation's working here, do you? Oh, they're just misunderstood, really. Bueno, como ya hemos discutido, esto es parcialmente la consecuencia de que la ficción nos ofrece una habilidad única para comunicar ideas de formas que quizás no sean evidentes a menos que estemos prestando bastante atención. Es así como un personaje tal como Harry el Sucio, el cual expresa tales extremas, brutales y, como sabemos ahora, erróneas ideas, puede escurrirse dentro de la conciencia popular. You know you're an endangered species. This is the age of lapsed responsibilities and defeated justice. Today an eye for an eye means only if you're caught. And even then it's an indefinite postponement and let's settle out of court. Pero con Juez Dredd y RoboCop vemos algo distinto.
ficción altamente crítica de las ideas que representa. Pues Dredd, como una serie de cómics, es profundamente conversacional, constantemente desarrollando y elaborando sobre su propia ideología a lo largo de los años. El RoboCop original fue una pieza de comentario social extremadamente retante y tenía una cierta honestidad que hace que su remake moderno se sienta particularmente vacío. Esta reimaginación de la película definitivamente toma prestados muchos de los mensajes y de las críticas de la versión del 87, pero expresa una completa falta de comprometimiento al tono propagandista del original. El filme tiene poco o nada de humor. Murphy en sí es un personaje bastante malhumorado y poco gustable, y como RoboCop, por la mayor parte solo parece algo aterrador e inestable. En su intento de evitar que la audiencia crea que intenta promover esta clase de ideas extremas, el remake de 2014 falla en capturar el horror puro de cómo la propaganda tiene la capacidad de hacerlo impensable, amigable para toda la familia. Y ahí está el problema. La recuperación política no suele ser tan en tu cara como en Harry el Sucio. No siempre es acerca de tomar una idea extrema y reducirla a algo aceptable. En ocasiones, la recuperación en sí puede ser a lo que se está señalando como forma de crítica. A veces, la recuperación puede ser un resultado incidental de intentar hacer encajar una crítica compleja dentro de una pieza de narrativa mucho más simple. Y, en ocasiones, la recuperación puede venir del hecho de que el arte es interpretativa. Y en el proceso de adaptarla, tú tienes que decidir qué significa este arte y cómo comunicarás eso. Dredd de 2012, la cual a pesar de ser mi película favorita de entre las películas mencionadas acá, y no tendrá mucha discusión, es un ejemplo perfecto de esto. Esta es una película que, en contraste con la versión de Stallone, parece tener un tono mucho más serio y violento que incluso la mayor parte de los cómics. Y ciertamente podrías afirmar que esta también es una forma de recuperación, siendo que no hay mucho en la forma de una crítica directa a la racha de asesinatos de Dredd, y hay una presentación bastante no empática de la población criminal, a lo que podrías apuntar diciendo que esta filme se deleita en la masacre de estas personas por parte de la autoridad. Bien, por mi parte, yo vi completamente lo contrario. Para mí, la naturaleza triste y violenta de Megacity 1 y las acciones de Dredd hicieron extremadamente claro el horror de las sociedades a las que estas ideologías apuntan. En cualquier caso, espero que ahora estemos comenzando a entender qué tan complicado este tema puede llegar a ser. Nuestras historias pueden contribuir a creencias extremas o dañinas, pero también pueden ser simplemente procesadas de esa manera por la cultura popular, incluso cuando aspectos de estas claramente se oponen a tales creencias. Este es el problema de la adaptación, que no importa cuáles sean tus intenciones, el establecimiento puede hallar maneras de hacer que encajen dentro de una narrativa empatética. Y esa es solo una de las razones por las que todos los policías son malos en la ficción.